Bien, para el movimiento de partículas dentro de campos eléctricos. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un campo eléctrico. En este caso vamos a analizar una placa positiva que tiene una densidad de carga superficial. No vamos a poner que esta es la placa que tiene una densidad sigma y esta otra placa también que tiene una densidad sigma, esta negativa y esta positiva, por supuesto. El campo eléctrico dentro de estas dos placas, por supuesto, depende de sus densidades de carga, como habíamos explicado en otro ejercicio o en otro video. Y vamos a suponer ahora que yo coloco una partícula que tiene una carga positiva. Si la partícula tiene una carga positiva, entonces se va a acelerar en este sentido, ¿no? En ese sentido, su aceleración. La aceleración. En la misma dirección que el campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, este vector E, que tiene la flechita roja, tiene su dirección hacia la derecha. Cuando yo coloco una carga positiva, es decir, también ejerce una fuerza. Vamos a analizar como fuerza también. Esta fuerza es hacia la derecha también, ¿no? En la misma dirección que el campo. ¿Bien? Esa vendría a ser la fuerza debido al campo sobre esta partícula. ¿Sí? Y debido a este campo eléctrico es que determinamos una aceleración. Entonces, si Q es positiva, entonces la aceleración de la partícula tiene el mismo sentido de, ¿no? El mismo dirección y sentido del campo eléctrico, ¿no? El mismo sentido. Eso es lo que pasa entonces con esta partícula positiva dentro de este campo eléctrico. Si yo coloco una carga negativa dentro de este campo eléctrico también uniforme, es un campo eléctrico uniforme, ¿no? Por supuesto, en este caso estamos analizando un campo uniforme debido a placas, ¿no? Estas placas grandes o placas paralelas generan campos eléctricos uniformes que tienen esta dirección. Si la carga es negativa, entonces se va a acelerar en la dirección negativa, hacia la izquierda, ¿no? Si Q es negativa, entonces la aceleración tiene sentido opuesto, ¿no? La aceleración es, vamos a notarla, sentido opuesto al campo eléctrico, ¿no? Este es el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido, ¿no? ¿Sí? Esa es la aceleración entonces de la partícula. Y como nosotros conocemos que por la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros tomamos en cuenta que solo la única fuerza que actúa aquí, es decir, sobre esta partícula en movimiento, es la fuerza debido al campo eléctrico. Y esa fuerza debido al campo eléctrico es el valor de esta carguita Q que estamos llamando por E. Esa es la fuerza. Por lo tanto, al igualar, si es solo la única fuerza, igualamos estas dos ecuaciones, obtenemos lo que es la aceleración. M por A es igual a Q por E. Es una ecuación vectorial. De esa manera, aceleración entonces a la carga por el campo eléctrico dividido entre E. Esta es la aceleración de una partícula que tiene un movimiento dentro de un campo eléctrico. Depende de las variables carga, campo eléctrico y la masa de la partícula, ¿no? De esta pequeña partícula. Bien, como es una ecuación vectorial, la aceleración y el campo eléctrico tendrán el mismo sentido si Q es positiva, ¿no? Podemos apreciar en esta ecuación vectorial. Y si Q es negativa, entonces van a tener sentidos opuestos, pero en la misma dirección de la flecha el campo eléctrico. Vamos a analizar ahora
¿Qué pasa cuando las partículas que tienen cargas eléctricas ingresan perpendicularmente a estas líneas de campo eléctrico? Vamos a suponer que este es nuestro eje X, siempre el eje horizontal, generalmente denominamos X, ahí. Ese es mi eje X, y por aquí mi eje Y. Mi eje Y es justamente donde inicia el campo eléctrico. El campo eléctrico empieza en este punto. Por lo tanto, esa es mi posición inicial de la partícula para mi sistema de coordenadas, ¿no? Este es el eje Y y aquí mi eje X. Esta es mi posición inicial, mi cero. Aquí entonces ingresa mi partícula con una velocidad inicial, le llamaremos V0, velocidad inicial, así, de esta manera. Con una V, con una flechita encima indicando que es velocidad inicial, un vector, en ese sentido. Ingresa esta partícula y vamos a suponer primero que sea una partícula con carga negativa. Vamos a analizar qué pasa. Esta es mi partícula que tiene una carga negativa. Ahí está mi partícula. Carga negativa. Cuando la carga es negativa, en este caso, el campo eléctrico es hacia abajo. Entonces, la partícula, como explicamos aquí, si es carga negativa, su movimiento se va a acelerar en este sentido opuesto al campo, hacia arriba. Y esta partícula va a tener una trayectoria parabólica, es decir, va a ir incrementando su velocidad debido a la aceleración del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico provoca esa aceleración. Bueno, entonces eso es lo que sucede. Y debemos utilizar aquí lo que son las ecuaciones de la cinemática. Las ecuaciones de la cinemática, donde vamos a escribirlas aquí. Las ecuaciones de la cinemática que habíamos conocido, habíamos visto anteriormente para el movimiento de partículas, ¿no? Que nos interesa la velocidad, la aceleración, el tiempo, la posición, ¿no? Las ecuaciones con movimiento acelerado, que tienen una aceleración, en este caso, constante, debido al campo eléctrico. Y vamos a diferenciar. En este caso, como el campo eléctrico está sobre el eje Y, sobre el eje Y que estamos describiendo, sobre el eje Y, entonces la aceleración es entonces también en el eje Y, a sub Y. Esa es la dirección de la aceleración. En el eje X, es importante, en el eje X, para este caso, no hay aceleración. Es decir, A sub X igual a 0. Para esta situación, solamente se acelera la partícula que tiene carga eléctrica en la dirección del campo eléctrico. Cuando tenemos la aceleración igual a 0, decimos que la velocidad en el eje X entonces es constante, ¿no? Eso lo conocemos en la cinemática. Cuando la aceleración es 0, la velocidad se mantiene constante, ¿no? Por el concepto que conocemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? O delta V sobre delta T, ¿no? Entonces, cuando no cambia la velocidad, es decir, es constante, la aceleración es 0, ¿no? Por estos conceptos que conocemos ya desde física 1. Bien, entonces lo que nos interesa es en el eje Y. Bien, para el eje Y. Eje Y. La ecuación es la cinemática, velocidad final en el eje Y. Vamos a suponer aquí la velocidad inicial y aquí vamos a suponer la velocidad final. Vamos a suponer que esta partícula se encuentre en este punto justamente. Vamos a suponer en ese punto, aquí. Ahí. La partícula se encuentra en este punto. Vamos a marcarlo con otro color aquí. Ahí. Vamos a suponer ahora sí esa partícula en ese punto.
Y esta partícula, como dijimos que tiene carga negativa también, esa va a ser su velocidad en el eje Y, en este punto. Y va a tener una posición Y final. ¿No? Y final. Y aquí tiene una velocidad en Y, es decir, voy a escribirlo así, una velocidad final en Y, hacia arriba por supuesto, y tiene la partícula, como es un vector la velocidad, tiene una velocidad final en el eje X, ¿no? De esa manera podemos escribir su velocidad, ¿no? Y tiene una altura Y, escribimos su ecuación, velocidad inicial en Y, más o menos la aceleración puede ser positiva o negativa. En este caso voy a generalizar, voy a colocar los dos signos, aceleración por el tiempo. Esta aceleración es solamente sobre el eje Y. Ahí está. Aceleración en Y por tiempo. Esta es una ecuación de la cinemática. La otra ecuación de la cinemática también con lo mismo, velocidad final al cuadrado en Y. Aquí. Velocidad final en Y al cuadrado. Estamos suponiendo velocidad inicial y velocidad final. Es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por Y final menos Y inicial. Y finalmente, posición final, la ecuación de la posición es igual a Y sub 0, posición inicial. Aquí está mi posición inicial, Y sub 0 igual a 0, ¿no? Voy a anotarlo aquí, Y sub 0 igual a 0. Para este caso, ¿no? Está aquí justamente la partícula, en la posición Y sub 0. Más velocidad inicial en Y por el tiempo T, más menos un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Estas son las tres ecuaciones conocidas de la cinemática, ¿no? Para el movimiento uniforme con aceleración a sub Y, en este caso sobre el eje Y, debido al campo eléctrico, ¿no? Ya tenemos esas tres ecuaciones que podemos utilizar. Hemos descrito dentro del campo eléctrico en un sistema de coordenadas, ¿no? El movimiento de la partícula es un movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Algo importante también en el eje X. En el eje X entonces tenemos que la velocidad es constante. Por lo tanto, podemos escribirlo de la siguiente manera, ¿no? En el eje X, habíamos dicho, la aceleración en el eje X es constante. Para este caso, sobre el eje X no hay, ¿no? El campo es perpendicular al eje X. La posición final en el eje X o X final es igual a X sub 0 inicial más velocidad inicial, más velocidad en el eje X, que es constante, por el tiempo. Posición en el eje X, ¿no? Como la aceleración es constante, habíamos dicho, aceleración es 0, la velocidad en X es constante. ¿No? Bien, esto podemos hacer entonces nuestra ecuación de posición en el eje X, posición inicial más velocidad en X por T. Con esto estamos describiendo entonces la posición en el eje X, la posición en el eje Y y en el eje X. Ambas ecuaciones para determinar en un movimiento parabólico.